Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo Detrás de la Obra. Hoy vamos a hablar del personaje que ya estamos viendo aquí, que seguramente si escucharía la cortina de esta sección tendría sus comentarios. Pero quiero apuntar que no voy a hablar sobre la persona Ricardo Iorio en sí, o a sus dichos, o a sus pensamientos, o sus contradicciones. No me queda claro realmente si podemos hablar de contradicciones en el caso de Ricardo Iorio. Se puede ver una persona que ha cambiado claramente su ideología o no termino de entender ahí como persona. No lo conocí, no soy quien para juzgar a nadie, así que obviamente acá vamos a hablar de su obra y a su vez me gusta darle un contexto a todo esto, ¿no? La charla que vamos a hablar hoy es para contextualizar algo que me parece que es importante que se hable. ¿Por qué no se habla? Vamos a hablar de Ricardo Iorio, obviamente, fallecido hace unas semanas. Pero también vamos a hablar del metal argentino. Lo que yo puedo contar del metal argentino, obviamente. Hay gente que lo ha vivido mucho más, lo ha experimentado más en carne y hueso. Y seguramente cuando vean esta sección me puteen. Pero bueno, no hay ningún problema. Recibo puteadas y halagos de igual manera. Son bienvenidos. ¿Por qué vamos a hablar de Iorio y el metal argentino? Porque para mí son dos imágenes en un espejo. Iorio está relacionado con la historia, con el núcleo, con el corazón del metal argentino. Pero desde el punto de vista de no solamente tener una banda que haga música pesada, como se conocía en su momento, acá en Argentina, sino de adueñarse, de apropiarse y de hacerlo parte, ¿no?, de la cultura argentina, como también de darle al metal esa cosa argentina. Eso es hacer parte de lo que es el metal argentino. Y creo que claramente es un personaje que, insisto, tendrá sus contradicciones, no me quiero meter mucho más en eso, pero que todas las personas que la han conocido y que se pueden considerar amigos o cercanos a él, siempre lo retratan como una buena persona. Algo que tal vez uno en el preconcepto de lo que es el metalero no lo tiene muy asociado. No sé, mi experiencia en pocos metaleros, que también no han sido muchas, pero son la mejor gente para estar en un poco. Es así, se forma una comunidad muy bella y que se aprecia mucho en el sentir. Bueno, vamos a hablar un poco también ahora de él, de su vida. Ricardo Horacio Iorio nació el 25 de junio de 1962 en Coronel Suárez. Es hijo de un inmigrante italiano y de una descendente tehuelche. Vivió básicamente una vida de clase, no quiero decir baja, pero sí trabajadora. Él trabajaba con el padre repartiendo papas, por eso se lo llegó a apodar como el papero, esto es verdad. Y ahí empezamos a ver cierto contacto que tuvo con el gen del trabajador, ¿no? De la clase trabajadora, de la clase que se levantaba temprano, viajaba kilómetros tal vez para ejercer su trabajo, para llevar el pan a la mesa. Una parte de la sociedad, que esto hay que recalcar mucho porque me parece que es una fuente muy importante y una base muy interesante para lo que podemos considerar luego este metal argentino, ¿no? Un sector de la sociedad que sufrió todo lo que fue la parte de los gobiernos militares y con la vuelta de la democracia. Creo que la juventud de esta clase trabajante no se sintió de todo representada o se sintió más que no representada, más bien excluida de ciertos movimientos culturales.
dando origen a lo que podemos llegar a armar como el hermetismo del culto metalero argentino. Nota de color, hay un documental en YouTube llamado Sucio y Desprolijo, que es un documental muy interesante sobre la historia del metal en Argentina. Está muy bien, muy bueno, la verdad que está súper accesible, lo buscan ahí, es como el tema de Papo, obviamente, pero el documental está muy, muy bien. Arrancando bueno, desde el mismo Papo, ¿no? Trayendo ese sonido más hard-rockero con riff, que ya empezamos a tener una figura reconocida, ya era una persona conocida, Papo, cuando viene con riff, no es que cae de la nada. O sea, es una persona que ya había tenido su proyecto solista, se había tenido que exiliado, ha tenido Aeroblues en Brasil, por ejemplo, una gran banda. Y es en ese momento de gira, en verdad, de exilio o de movimiento por uno que conoce y toma contacto con lo que es el sonido más hard-rockero, ¿no? Inspirándose fuertemente en AC/DC. Eso, cuando vuelve, ya en lo que son los 80, ya forma riff, ¿no? Y empieza a haber un poco más de suciedad y de distorsión en la música argentina. Pero con la vuelta de la democracia, con ciertas cosas, hay un cierto movimiento cultural que es como que se llena todo de color, la alegría y todo. Pero aún así excluían a ciertas personas o a ciertos grupos o a ciertos sonidos. Y acá es donde viene ese rechazo, ¿no? Inicial a todo el movimiento más pesado, la música más metalera, entre comillas, en este caso hard-rockera, podemos hablar el caso de riff, y empieza a convertirse o a tratarse también, tal vez riff no tiene letras muy representativas o muy, digamos, cortantes a nivel social, alguna que otra sí, pero ya empieza también a hablarse a otro grupo de personas, a otra estética, a verse distinto, y eso de verse distinto empieza a ser un poco rechazado por ciertos grupos. Pues insisto, mucho color y de pronto el negro parece que no gustaba tanto. Es así que en esta disconformidad y en esta inspiración también de sonidos también más extranjeros, como el rock o el heavy metal más clásico, empieza a formarse una suerte de necesidad de expresar de otra forma. Así es que, por ejemplo, un joven Ricardo Iorio forma una primera banda de cover llamada Cabeza de Tortuga, que luego esa formación con un par de cambios y así se convertiría en la primer banda de metal argentino propiamente dicha, llamada V8. V8 ya empieza a tomar muchas referencias de lo que es el metal, de tocar fuerte, de tocar distorsionado, de tocar, no te digo, a veces un poco más trayero, por así decirlo, pero bueno, ya también empezaba a escucharse en V8 ciertas letras, ¿no? Ciertas cosas que ya apuntaban a otro público. Lamentablemente V8 no dura muchos años, tiene 3 discos desde el 83 hasta el 86. Esto se da en un marco de la separación de V8, se da en un marco de diferencias entre los integrantes, entre los cuales obviamente estaba Iorio, quien luego de esta separación y un par de años después arma lo que podemos decir el primer proyecto más representativo de Iorio, que es Hermética. Hermética ya tiene una postura un poco más tomada sobre lo que quiere decir, ¿no? Ya aquí Iorio se establece más como letrista y como compositor. Obviamente recordemos, él era bajista de V8, fue bajista de Hermética. Tal vez no era la voz principal, pero sí era uno de los compositores principales. Se decía que todas las letras herméticas las terminaba componiendo Iorio. Donde ya tenemos esta transformación, esta cosa que les comentaba al principio, de hacer argentino el metal, de hablar de la realidad argentina. ¿De qué? De la realidad de la clase trabajadora, de esa realidad que en los 90, como principios de los 90, empezaba a cambiar. Es muy interesante como de pronto
podemos ver esta dualidad entre distintas bandas y distintos géneros en esta apertura de la música argentina, que se puede ver muy representada con lo que sucedía socialmente. Recorremos época de los 90, época del menemismo. De pronto teníamos una parte de la sociedad que podía adquirir cierta fuerza económica, tomarse algunos privilegios, viajar, etc. Y en contraposición a todo esto teníamos una parte que la estaba luchando. Bueno, esos orígenes de Ricardo, tanto desde el momento de su trabajo, como también desde todo lo que es la parte cultural, que estuvo muy metida con el lado del folclore argentino, empezó a marcarse muy fuerte en Hermética. Musicalmente hay muchas cosas muy interesantes que ya exceden un poquito ya el metal. Hay ciertos arreglos y ciertas sonoridades que pueden venir, tal vez arreglos más tangueros, entre comillas, o más folclóricos. Ya en Hermética se empieza a sentir esa raíz que él tenía, ¿no? Y las letras, como decía, va a apuntar a un público. Pero no porque lo ha querido así Iorio como de forma voy acá porque hay un nicho de mercado y explotarlo. No, porque le salía. Porque si bien en estas contradicciones que luego tuvo más adelante o en ese momento, hay que decirlo, en toda nota que ha dado en esta época y más cercanas ahora, es un tipo que no tiene muchos tapujos a la hora de hablar, es bastante sincero, dice lo que piensa, y si se siente representado o interpelado por una situación, va a ser parte de la misma. Y ahí donde empieza a generarse un culto bastante interesante con Hermética. Hermética estaba para pegar un gran salto realmente. ¿Qué pasa? Estos años, básicamente, Hermética dura aproximadamente 8 años, por así decirlo. Genera obviamente muchas ripideces en sus distintos integrantes. ¿Por qué? Porque pedían un poco más de... digamos, de peso en lo que es Hermética, que claramente era la banda de Iorio, ¿no? Donde él tomaba muchas decisiones, donde él componía las letras, donde él era bastante... Era una banda, pero sabíamos que era su banda. Es así que, bueno, va pasando el tiempo, empiezan a tener mucho más convocatoria, empiezan a llevar de lugares más chicos a lugares más grandes. Llega un punto que Hermética explota por problemas, estos mismos problemas que les comentaba yo, y se cuenta también la historia de un último recital que dan cerca de la cancha de Chacarita, donde estaban jugando un partido de fútbol que generó medio problema, y eso en la zona empezó a tener bastante problemas. ¿Qué es lo que sucedió? En ese recital donde estaba tocando Hermética, hubo una situación de violencia entre la gente, empezaron a romper los baños, se empezó a inundar el piso del baño y a inundarse un pasillo donde casualmente estaban las tomas de electricidad y todos los equipos importantes que deben estar lejos del agua. Este es un error de logística y de producción del lugar. Bueno, entre idas y vueltas termina habiendo un asistente al show fallecido. Obviamente Hermética para el show, viene la policía, un perito rectifica que por los problemas en la infraestructura del lugar esta persona había fallecido. En un primer contacto, Hermética toma un contacto con la familia. El padre le dice obviamente que no va a presentar cargo porque su hijo era muy fanático de Hermética y que no iba a presentar cargos en un principio. Mismo la banda hace un concierto a beneficio para la familia, paga los gastos de lo que es el servicio fúnebre, todo. Pero ¿qué sucede? Terminó habiendo una denuncia por parte de la familia, y todos los Hermética, esto lo dijo el mismo Ricardo, pero bueno, ahí es donde él estipula que todos se lavaron las manos. Todos decían que eran empleados básicamente del proyecto Hermética que era llevado a cabo por Ricardo Iorio. Esta denuncia a Iorio lo termina condenando a
la inhibición de sus cuentas de Sadaic por 12 años, básicamente hasta el 2012 creo que estuvo inhibida las cuentas de Sadaic de Ricardo Iorio para poder pagar lo que era el juicio. Y es ahí donde todo ya, la relación fue totalmente caótica y obviamente no había vuelta atrás. Aún así, Iorio no paró, porque solamente triunfa el que persevera, no como decía él en sus letras. Y un par de años después, estamos hablando 2 o 3 años después, arma lo que sí termina siendo como la banda con que más tiempo tuvo, que fue Almafuerte. Banda que duró aproximadamente en lo que es el 95 y el 2012, donde ya podemos notar desde su nombre una tendencia a lo folclórico, ¿no? Almafuerte, este poeta que ya usaba este nombre, y empieza a tener su repercusión, su gira, y es con la banda que en verdad empieza a trascender más en lo que son los medios. ¿Por qué? Porque tenía un sonido como más cercano, no era tan ese trash de Hermética, y también empieza a tener contacto con otra gente, otra clase de producción, pero siempre manteniendo intacto sus formas. Él nunca se terminó como diciendo vendiendo, ¿no? Bueno, en esta época, por ejemplo, el momento que Iorio se corta el pelo, no es un dato menor, porque ya este momento, como le decía, había toda una estética que estaba, ¿no? en el metal, donde se usaba cuero, se usaba pelo largo, todo. Y ya para esta época ya no era tan simbólico tener el pelo largo como acto de rebeldía. Y él lo tomó así. Digo, más si ahora todos usan pelo largo, yo los voy a usar corto. Y lo usa, y se cortó el pelo, Almafuerte, y la verdad que es la banda donde tal vez podemos hablar que más estilos tocó. Se tocó mucho más con el folclore. Todo esto tiene que ver con los músicos con cual se formó, ¿no? Nosotros tenemos subido del año pasado una nota al Tano Marcielo, una nota muy linda que lo pueden revivir en Difusión Parlante. Una persona increíble y que en su técnica también conlleva mucha identidad, ¿no? Bueno, Almafuerte llega un momento que finaliza ahí por el 2012, hay un impasse. Bueno, cuestión, ya está. Se finaliza Almafuerte. ¿Y qué pasó con Iorio? Bueno, Iorio siguió con su carrera, tal vez con sus temas, su carrera solista. Tiene varios discos solistas, ¿no? En el 97, junto con Flavio Cianciarulo, sacan Peso Argentino. Ayer Deseo, Hoy Realidad, de 2008. 2014, Tangos y Milongas, ¿no? Otra vez, ¿no? Metiéndose con lo que es la cultura más popular, ¿no? Con lo que es este caso del tango, ¿no? Atesorando en los cielos, de 2015, y del 2022 tenemos Avivando la llama de la ley natural. Iorio es una persona que simboliza a muchos metaleros argentinos que, de hecho, muchos jóvenes que han empezado a escuchar más fuerte tomaron mucho contacto con lo que es el folclore gracias a él. Hay muchos padres que cuando ven a sus hijos terminan escuchando el folclore, pero ¿por qué? ¿Por qué estás escuchando esto? Y eso está basado en un tema de Ricardo Iorio, o que ha hecho un cover de Ricardo Iorio. Me parece que ahí está, ¿no? El hecho de dos cosas. Uno, ser metalero, y otro es hacer metal argentino, ¿no? Ya cuando te adueñás del estilo, ya cuando el estilo es una forma de poder expresar y de expresarse, es un medio más, no es una representación. Algo que tal vez eso, con los otros grupos que han surgido de las distintas separaciones, tanto de B8 como de Hermética, tal vez también han tenido muchos puntos en común y muchos puntos totalmente opuestos a lo que es la carrera de Ricardo y sus posturas o sus sonidos. Algo muy interesante de varias bandas de la época, como Orcas, como Logos, como esas bandas que se fueron formando de estas disoluciones, porque no quería entrar en el meme del chabón explicando las líneas temporales de las cosas con la cantidad de bandas que se formaron después que se disolvió B8. Casi que cada integrante de B8 formó una banda, básicamente.
Y, por ejemplo, una de las bandas que se formó a partir de esta disolución fue no más ni menos que Rata Blanca. Casi una banda que es todo lo contrario a la carrera de Iorio, ¿no? Donde cuando Iorio hablaba de lo nacional, Rata Blanca buscaba ser una especie como de Pearl Purple, no, de Deep Purple argentino, ¿no? Contenía ya sonidos y demos que iban para el exterior, que iban a otro público, que iban más al virtuosismo, que de pronto tenías una banda de metal pegándola con una canción balada super pop como debo saber siempre, y todo eso. Y claro, eso es totalmente opuesto y es totalmente entendible que de pronto dentro del mismo del metal haya conflictos entre que los seguidores de uno contra los seguidores del otro, que a la larga a mí me parece que es lo que terminó convirtiendo, tal vez disolviendo un poco lo que es la escena del metal, una escena del metal que estuvo, insisto, siempre apartada, siempre como de culto, siempre para un grupo. Y que por suerte yo creo que a esta altura, hoy 2023, es una escena que se está abriendo, que ya se ha abierto en verdad. Después podemos hablar de Animal, que me parece que es la banda que más hizo la apertura en ese caso, ¿no? Logrando cosas que tal vez otros artistas de aquí nunca han podido, con un género como el metal, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos tal vez algún día de Animal. Un poco la historia de Ricardo Iorio, un poco la historia del metal argentino, están sumamente relacionadas y me parece que hay que recordarlo así, como lo que representó para la cultura, ¿no? Reivindificando lo nuestro, tal vez con un sonido distinto y representando a gente que se sentía excluida totalmente. Nos vamos. Ya los dejo, ya no quiero tomar un poquito de agüita, ya estoy como, no puedo hablar más. Pero nos vamos con algo muy interesante. Ana Patané, pariente de Lucía Patané, está haciendo un tributo a Hermética desde un costado muy interesante. La verdad, aconsejo que lo vean, aconsejo que lo busquen. La verdad que está muy bueno lo que está haciendo y nos vamos escuchando Tú eres su seguridad. Un gran tema. Y aprovechen esto para apreciar la letra que tenía Iorio. No se dejen llevar por los prejuicios que hoy se puede dar sobre su imagen, porque era un gran artista. Te guste o no, era una persona que explotaba de arte. A sus formas, cada uno tiene sus formas. Así que esto fue Detrás de la Obra. Hoy, Ricardo Iorio y el metal argentino.